Durante décadas, Viviana Givelli fue el rostro más luminoso de la televisión venezolana. Su sonrisa acompañó a millones de familias. Su voz era un eco de alegría en cada hogar. Conducía programas, actuaba, improvisaba, y parecía que nada podía tocarla. Era la reina indiscutible del entretenimiento latino, un símbolo de elegancia y cercanía, una mujer hecha de carisma y disciplina. Pero detrás de esa luz había una historia que nadie imaginaba. Hoy, a los 60 años, Viviana decidió hablar por primera vez sin maquillaje, sin libreto, sin miedo. Su confesión no busca escándalo, busca paz. Porque el silencio también cansa, y cuando se guarda por demasiado tiempo, se convierte en una herida que duele incluso en la calma. Nadie lo vio venir. Durante años se especuló sobre su retiro repentino, sobre los rumores que la perseguían y las miradas esquivas cuando le preguntaban por aquella etapa. Ahora, después de 2 décadas de silencio, Viviana abre la caja que mantuvo cerrada con tanto recelo. Dentro no hay venganza, solo verdad. Una verdad que revela la soledad detrás del éxito, las decisiones injustas, las puertas que se cierran sin explicación. Una verdad que puede cambiar la manera en que recordamos su nombre. Esta es la historia de una mujer que lo tuvo todo: fama, amor, respeto, y que aún así perdió lo más valioso, su voz. Pero también es la historia de cómo, entre las ruinas de la fama, descubrió algo mucho más poderoso: la libertad de ser ella misma. Viviana Givelli nació el 22 de diciembre de 1964 en Caracas, Venezuela, en el seno de una familia tan sencilla como amorosa. Su madre, de origen brasileño, era una mujer de carácter dulce pero firme, siempre impecable, que le enseñó desde niña que la verdadera elegancia no se compra, se cultiva. Su padre, de raíces italianas, era el contrapunto perfecto: disciplinado, exigente y profundamente trabajador. De él heredó la constancia, de ella la calidez, y de ambos la mezcla que más tarde la haría única ante las cámaras. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Viviana se encerraba en su cuarto con un cepillo en la mano, imaginando que era un micrófono. Miraba su reflejo en el espejo e inventaba programas de televisión, concursos, entrevistas imaginarias. Tenía apenas 8 años y ya sabía que su destino estaba frente a una cámara. Lo curioso era que incluso entonces parecía entender que ese mundo no sería fácil. En su cuaderno de la escuela escribió una frase que con el tiempo se volvería profética: «Quiero brillar, pero sin perderme en la luz». Su infancia transcurrió entre clases, ensayos y sueños grandes para una casa pequeña. No crecieron rodeados de lujos, pero sí de valores. Su madre solía decirle: «Puedes venir del lugar más humilde del mundo, pero nunca llegues con la cabeza agachada». Esa frase se convirtió en su brújula moral. Sin embargo, no todos en casa compartían su entusiasmo por el espectáculo. Su padre veía el mundo artístico como un terreno peligroso, lleno de vanidad y engaño. «Eso no es un trabajo serio», repetía con severidad. A los 17 años, cuando Viviana anunció que quería dedicarse al arte y estudiar actuación, la respuesta de su padre fue un golpe frío: «Si sigues ese camino, lo haces sola». No hubo gritos, pero sí un silencio que pesó más que cualquier discusión. Aquella noche, sin lágrimas, ella tomó su decisión. Hizo su maleta, guardó su vestido favorito y una libreta con sus ideas. Antes de salir de casa, le dejó una nota en la mesa: «Volveré, pero no como la hija que se fue. Volveré como una mujer que se hizo a sí misma». Con apenas un poco de dinero y un cúmulo de ilusiones, viajó a la capital para comenzar su vida. Vivió en pequeños apartamentos compartidos, durmió en sofás prestados, trabajó como azafata en eventos y como modelo en catálogos baratos. Pero nunca se rindió. Había en ella una mezcla de inocencia y determinación que desarmaba a cualquiera. No le temía el rechazo, lo transformaba en energía. Si le cerraban una puerta, aprendía a construir otra.
En los ratos libres tomaba clases de expresión corporal, canto y danza. El teatro se convirtió en su primer refugio. En los escenarios escolares encontraba lo que no hallaba en casa: comprensión, aplauso, libertad. Cada vez que interpretaba un papel, sentía que la vida le hablaba en un idioma que solo ella entendía. Fue en esa época cuando decidió que no solo quería salir en la televisión, sino dejar una huella. No ser una cara bonita, sino una mujer con voz. Y aunque el mundo aún no lo sabía, esa voz, cálida, firme, empática, pronto se convertiría en la más reconocible de su país. Años después, recordando aquellos días de incertidumbre, Viviana diría en una entrevista: «No fue el miedo lo que me movió, fue la fe. Porque a veces el destino no se busca, se enfrenta». Y aquella muchacha que una vez habló frente a un espejo con un cepillo en la mano, estaba a punto de descubrir que su reflejo, un día, hablaría a millones. El año 1987 marcó un antes y un después en la vida de Viviana Givelli. Tenía 23 años cuando decidió presentarse al certamen Miss Venezuela, representando al estado Monagas. No era la favorita, ni la más alta, ni la más exuberante, pero tenía algo que ninguna otra podía fingir: una autenticidad luminosa. Su simpatía natural conquistó al público y, aunque no se llevó la corona, sí ganó algo mucho más valioso: la atención de los productores de televisión. Al terminar el concurso, recibió una propuesta que cambiaría su rumbo: quedarse en Caracas y probar suerte en la televisión. Era una oportunidad incierta, pero para Viviana la incertidumbre nunca fue un obstáculo, sino una promesa. Empezó desde abajo, haciendo pequeños papeles en comerciales, participando en sketches y programas juveniles. A veces cobraba poco, a veces nada, pero cada aparición era una lección. Aprendió a mirar a cámara, a improvisar, a conectar con la audiencia sin guión. En aquellos años compartía un pequeño apartamento con otras chicas que, como ella, soñaban con un lugar en el espectáculo. Dormían en colchones en el suelo, comían pasta casi todos los días y hablaban hasta la madrugada sobre la vida y los sueños. Viviana era la más disciplinada. Nunca llegaba tarde, nunca se quejaba. En su mente, cada día de sacrificio era un ladrillo más en el camino hacia su meta. Su esfuerzo empezó a dar frutos cuando fue elegida para conducir un programa sabatino de variedades. Era una producción modesta, pero le permitió mostrar su talento como animadora. Su forma de hablar, cercana, divertida, sin pretensiones, la hizo destacar entre las figuras tradicionales de la televisión. No necesitaba escándalos ni artificios, su encanto radicaba en la naturalidad. En cuestión de meses, su nombre comenzó a sonar con fuerza en los pasillos de Venevisión. Sin embargo, el éxito no la alejó de la realidad. En casa, su madre había sido diagnosticada con una enfermedad crónica y Viviana destinaba gran parte de su salario a costear los tratamientos. Trabajaba largas horas, pero su verdadera preocupación estaba en el hospital. Era la estrella de la pantalla, pero también la hija que rezaba cada noche para que su madre despertara sin dolor. Esa dualidad, la fama pública y el sacrificio privado, sería una constante en su vida. En 1991, la gran oportunidad que había esperado llegó. Fue seleccionada para animar un nuevo programa de entretenimiento en horario estelar. Frente a las cámaras, su energía era contagiosa. Detrás de ellas, su profesionalismo deslumbraba. En poco tiempo, pasó de ser una promesa a convertirse en una figura reconocida en todo el país. Los críticos la llamaban la sonrisa de Venezuela. Los espectadores la sentían como una amiga más. Pero Viviana nunca olvidó la frase de su padre: «Si eliges ese camino, lo haces sola». Y aunque la distancia con él seguía siendo un peso invisible, cada logro era una respuesta silenciosa. En una entrevista de esos años, le preguntaron cuál era su mayor motivación. Ella sonrió y respondió: «Probarme que puedo hacerlo, incluso si nadie apuesta por mí». A los 28 años, su rostro ya aparecía en portadas de revistas y vallas publicitarias. Había conquistado el éxito, pero aún no la estabilidad. Sabía que en la televisión el cariño del público era tan frágil como un aplauso y que para mantenerse había que luchar cada día.
Lo que no imaginaba era que mientras ella se preparaba para conquistar nuevos horizontes, el sistema que tanto admiraba comenzaba a construirle su primera trampa. En ese momento, sin saberlo, Viviana ya era una estrella. Pero cada estrella, por brillante que sea, proyecta su propia sombra. El año 2000 llegó con la promesa de una nueva era para la televisión venezolana, y también con el capítulo más brillante y más peligroso en la vida de Viviana Givelli. Tras varios años de trabajo incansable, fue elegida como copresentadora del programa La Guerra de los Sexos, junto a Daniel Sarcos. Era un formato fresco, competitivo y humorístico que reunía a millones de espectadores cada fin de semana. Desde el primer episodio, la química entre ellos fue evidente. Él, espontáneo y provocador. Ella, elegante y carismática. Juntos formaban la dupla perfecta. En poco tiempo, la Guerra de los Sexos se convirtió en un fenómeno continental. Familias enteras se reunían frente al televisor para reír, jugar y debatir quién ganaba cada reto, hombres o mujeres. Viviana se convirtió en el corazón del programa. Su sonrisa era el equilibrio que mantenía la energía viva. Su habilidad para improvisar y su empatía con el público la hicieron insustituible. Los directivos la elogiaban en público, los medios la adoraban y su popularidad cruzó fronteras. Pero con el éxito también llegaron las grietas. Detrás de cámaras, el ambiente comenzó a tornarse hostil. Algunos ejecutivos del canal no toleraban que una mujer tuviera tanta influencia ni que su opinión pesara en las decisiones de producción. «Hablas demasiado», le dijeron una vez en una reunión. Viviana entendió entonces que el problema no era su talento, sino su independencia. En un entorno donde se premiaba la obediencia, su firmeza se convirtió en una amenaza. Comenzaron los cambios sutiles. Menos tiempo al aire, guiones modificados sin consultarla, comentarios sarcásticos disfrazados de bromas. En público, todo parecía perfecto. En privado, el desgaste emocional era evidente. Daniel seguía siendo su compañero y amigo, pero él también se encontraba atrapado en un sistema que no perdonaba la lealtad. Viviana intentaba mantener la calma, pero el brillo empezaba a dolerle en la piel. A mediados de 2006 recibió una llamada inesperada, una reunión de evaluación con la alta dirección del canal. Llegó puntual, como siempre, sin sospechar que ese encuentro marcaría el comienzo del fin. Le ofrecieron dos opciones disfrazadas de oportunidad: aceptar una reducción en su tiempo en pantalla o ser reemplazada por una figura más joven y manejable. La frase no fue literal, pero la intención era clara. Viviana, con la elegancia que siempre la caracterizó, pidió unos días para pensarlo. Salió de aquella oficina sin lágrimas, pero con un nudo en la garganta. Sabía que la decisión ya estaba tomada y que cualquier palabra suya sería usada en su contra. Caminó por el pasillo del canal en silencio, deteniéndose frente a una foto suya colgada en una pared. En esa imagen sonreía radiante, congelada en un tiempo en que aún creía que el talento bastaba para quedarse. Esa noche no durmió. Miró el techo durante horas, repasando cada sacrificio, cada jornada sin descanso, cada vez que había puesto su vida personal en pausa por el trabajo. Se preguntó si todo eso valía la pena. Al amanecer, tomó su decisión. No se rebajaría, no aceptaría menos de lo que había ganado con esfuerzo. Sabía que ese acto de dignidad le costaría caro, pero también sabía que renunciar a sí misma sería una forma de muerte más cruel. Cuando el programa continuó sin su presencia, los espectadores no tardaron en notarlo. En pantalla todo seguía igual, pero el alma del show había desaparecido. Ella no regresó. Y así, sin despedida, sin homenaje, sin explicaciones, Viviana Givelli desapareció de la televisión venezolana como si nunca hubiera estado allí. El público seguía aplaudiendo cada sábado, sin imaginar que tras bambalinas la reina había sido destituida en silencio. Y el precio de su éxito, como descubriría pronto, no sería solo perder un trabajo, sino enfrentarse a la soledad más dura, la de ser olvidada por el mismo mundo que la aclamó.
En 2009, sin previo aviso, Viviana Gibelli desapareció de la televisión. No hubo homenajes, ni despedidas, ni una palabra oficial que explicara su ausencia. Un día, simplemente dejó de estar ahí, en el mismo lugar donde el público la veía cada semana. Y ese silencio dolió más que cualquier escándalo. La gente comenzó a hacerse preguntas. Algunos decían que se había retirado por decisión propia. Otros aseguraban que estaba enferma o que había tenido problemas con sus compañeros. En los pasillos de los medios, su nombre se volvió un rumor, una historia contada en voz baja. Pero la verdad era mucho más dura. Viviana no se fue, la fueron. Los primeros meses fueron los más difíciles. Pasó de vivir entre luces y aplausos a despertar en una casa demasiado callada. Ya no había grabaciones, ni público, ni rutinas frenéticas. Tenía días en los que ni siquiera sabía qué hacer con tanto silencio. Era como si el mundo siguiera girando y yo me hubiera quedado quieta, recordaría años después. La ansiedad se convirtió en su nueva compañera. Dormía mal, comía poco y algunas mañanas simplemente no tenía fuerzas para levantarse. Le daba miedo salir a la calle, miedo de que la reconocieran, pero también miedo de que nadie lo hiciera. Porque cuando tu rostro ha estado en millones de pantallas, el olvido duele más que la crítica. El espejo, que antes le devolvía confianza, ahora solo mostraba un reflejo cansado, confundido. En medio de esa tormenta, volvió alguien del pasado, Sandra, una vieja amiga del medio. Habían compartido camerinos, risas, secretos y años de fama. Fue ella quien apareció justo cuando todos los demás habían desaparecido. No la buscó por interés, sino por cariño. Empezaron a pasar tiempo juntas. Cocinaban, caminaban, hablaban hasta tarde. No era una historia de amor romántico, pero sí una historia de amor real, del que salva. Poco a poco, Viviana empezó a escribir, no para publicar, sino para desahogarse. Llenaba cuadernos con pensamientos, con recuerdos, con preguntas que no tenían respuesta. Era su forma de entenderse, de no perderse. En una de esas páginas, escribió una frase que lo resumía todo. Fui leal a un sistema que nunca fue leal conmigo. Esa frase no era un reclamo, era una verdad. Durante años había dado todo, su tiempo, su voz, su energía, su imagen, y cuando ya no sirvió, la apartaron. Sin ruido, sin explicaciones. Lo más triste no fue perder el trabajo, fue sentirse borrada, invisible, como si su historia no hubiera existido. Pasaron los años, y un día, en una entrevista en Miami, alguien se atrevió a preguntarle lo que todos querían saber, pero nadie se atrevía a decir. ¿Te sentiste traicionada por la televisión venezolana? Viviana no respondió de inmediato. Se quedó callada unos segundos, mirando a la cámara. Respiró hondo, y con una calma que dolía más que cualquier grito, dijo: «No solo me sentí traicionada, lo fui». No hubo llantos, no hubo rabia, solo esa voz tranquila, esa verdad dicha sin dramatismo, pero con el peso de todo lo que tuvo que callar durante años. Fue un momento breve, pero suficiente para entenderlo todo, que detrás de la sonrisa más luminosa de la televisión había una mujer cansada de fingir que nada dolía. Desde entonces, Viviana no buscó venganza ni titulares. Ya no necesitaba que nadie la entendiera. Solo quería paz. Había aprendido con el tiempo que el silencio también habla, y que a veces callar no es rendirse, es sobrevivir. Con los años, Viviana Gibelli empezó a reconciliarse con ese silencio que tanto temía. Al principio la asustaba, la hacía sentir pequeña, como si el mundo se hubiera olvidado de ella. Pero poco a poco descubrió que el silencio también puede abrazar, puede curar, puede devolver la paz que el ruido alguna vez se llevó. Ya no vive entre cámaras ni guiones. Su vida ahora transcurre en una casa rodeada de árboles, lejos del bullicio de la ciudad, con un jardín que cuida cada mañana como si fuera un altar.
Dice que allí encontró su refugio, ese espacio donde por fin pudo escucharse a sí misma sin la presión de las luces ni del público. A veces se despierta temprano, prepara café, pone un viejo disco de boleros y deja que el día la sorprenda sin prisas. Sus redes sociales son una ventana sencilla, fotos de sus perros, frases que hablan de sanar, recuerdos que no duelen. No hay poses ni filtros, solo autenticidad. Sus seguidores la llaman la reina de la elegancia silenciosa, un título que le hace sonreír. Ya no busca ser admirada, solo comprendida. Y si alguien le pregunta si extraña la televisión, ella responde con serenidad. La televisión fue parte de mi vida, pero no es toda mi vida. Esa frase resume su nueva manera de ver el mundo. Antes vivía pendiente de la aprobación, de los aplausos, de los titulares. Hoy prefiere lo simple. Una tarde sin ansiedad, una conversación sincera, un abrazo que no sea por compromiso. Ha aprendido que la verdadera libertad no está en tener todo, sino en poder soltar sin miedo. Sandra sigue presente, discreta, pero siempre cerca. Comparten risas, viajes cortos, largas charlas. No hacen falta etiquetas para describir lo que las une, basta con ver cómo se miran y cómo se cuidan. Son dos mujeres que sobrevivieron al ruido y que entendieron que la lealtad no necesita cámaras. Una de las historias más emotivas de los últimos años ocurrió en silencio, lejos de los reflectores. Una fanática, enferma de cáncer, soñaba con conocerla antes de morir. Viviana viajó sin anunciarlo, se sentó en la última fila de su boda y cuando todo terminó, se acercó con un ramo de flores. «Gracias por inspirarme», le dijo la mujer. Viviana la abrazó y respondió simplemente, «Gracias por recordarme quién soy». Ambas lloraron, pero fue un llanto bonito, de esos que limpian el alma. En una entrevista reciente, Viviana confesó algo que dejó a todos callados. «Durante años pensé que el público me aplaudía por lo que mostraba. Hoy sé que me aplauden por lo que logré sobrevivir». Esa es quizás su lección más grande. Que la fama no siempre es éxito, que el silencio no siempre es derrota. Que a veces perderlo todo es la única manera de encontrarse. Hoy, a los 60 años, Viviana Givelli no corre detrás de nada. Ya no necesita demostrar quién fue, porque por fin sabe quién es. Vive con la serenidad de quien entendió que no hay final triste cuando uno aprende a quererse en voz baja. Y si algo le queda por decir, no será desde un escenario, sino desde su propia calma. Porque después de todo lo vivido, Viviana no volvió para reclamar, sino para agradecer. Agradecer el silencio, la caída, las cicatrices y la oportunidad de empezar de nuevo. Esta vez sin miedo a brillar de una forma distinta. La historia de Viviana Givelli no es solo la de una figura querida de la televisión venezolana. Es la historia de una mujer que lo tuvo todo, lo perdió todo y aún así encontró algo mucho más valioso: la paz. Detrás de la sonrisa que acompañó a millones de hogares, había una persona cansada, herida, pero también fuerte. Una mujer que decidió callar cuando hablar dolía y hablar cuando el silencio ya no bastaba. Su caída no fue un final, fue un renacimiento. Porque cuando la fama se apagó, lo que quedó no fue el vacío, fue la verdad. Esa verdad que no se grita, que no busca cámaras, que solo se susurra desde el alma. Viviana aprendió que no hay aplauso más sincero que el que viene de uno mismo, ni escenario más importante que la vida vivida con autenticidad. Hoy, lejos de los estudios, su voz sigue inspirando, no con espectáculo, sino con humanidad. Nos recuerda que el éxito no siempre se mide en audiencias, sino en la capacidad de levantarse sin rencor. Que hay un poder silencioso en las mujeres que fueron descartadas, en las que envejecen con dignidad, en las que se niegan a olvidar quiénes son. Y quizás ese sea el verdadero legado de Viviana Givelli. Enseñarnos que la luz no desaparece cuando se apagan las cámaras, solo cambia de lugar. Porque a veces las verdades más poderosas no se gritan frente al mundo, se dicen bajito, con el corazón en calma, cuando por fin dejamos de buscar ser escuchados y empezamos, al fin, a escucharnos a nosotros mismos.